Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió: yo haré, Moisés, pasar todo mi bien delante de tu rostro, y de manera especial proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Vamos a alabar al Señor cantando las estrofas del libro número 13, por favor. Quisiera que pudiéramos alabar al Señor con todas las fuerzas del alma cantando el número 75, por favor. Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción.
su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Vamos a doblar las rodillas para orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por permitirnos el privilegio de poder estar delante de ti y saber que podemos estar delante de ti por la intervención gloriosa de nuestro amado Jesús, que siempre que estuvo aquí en la tierra, su sed más grande, su pasión más grande, su anhelo más grande, era presentar a su papá, a sus amigos aquí en la tierra. Su gloria, su emoción más grande, su interés más profundo era exaltarte a ti, hablar de ti, presentarte a ti. Se gozaba tanto en tu presencia, en tu persona, en tu belleza, en tu infinita realidad, que su sueño, que todo lo que él era, estaba concentrado en tratar de presentarte a ti, a los discípulos, y a la gente y al mundo. Señor, y si esto es todavía real en su corazón, que estoy seguro que así es, por favor ayúdanos a tener conciencia de quién eres tú, que si Jesús es extraordinario, que si Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su pasión más grande todavía hoy es presentarte a ti, ayúdanos a entender que esto es demasiado sublime, demasiado solemne, demasiado excelso, demasiado especial como para poder estar delante de ti. Ten misericordia y por favor ayúdanos para que este gozo, esta emoción que tuvo Jesús, también pueda arder en nosotros en este momento. Lo rogamos humildemente en su sagrado, precioso nombre, en su sangre preciosa, en sus méritos infinitos y en esa intervención insistente de ser uno contigo. Lo rogamos en ese maravilloso nombre. Amén. Buenos días a todos. Creo que estamos teniendo un tiempo extraño, incomprensible, inentendible. Solo quiero decirles que lo que nosotros, como remanente, como pueblo de Dios, esperábamos, el fin del tiempo ya llegó. Esto ya llegó. Hablábamos acerca del nuevo orden mundial desde hace muchos años, desde los 90, 80, antes atrás. Y ahora está aquí.
el control del hombre por el hombre ya está aquí. Hablábamos de las leyes dominicales, esas están hace tiempo, pero confirmadas ya están aquí. Habrá hambre en la tierra, literalmente. Mucha gente morirá de hambre. El enemigo es astuto para que pudiéramos depender de él, de ese terrible demonio. Era necesario destruir la economía. Y yo quiero que sepa que todo lo que está pasando está perfectamente planeado. Hoy los médicos, a quienes admirábamos tanto y veíamos de una manera especial, no tienen valor. Hay algunos médicos que ya no pueden llegar a su casa porque son rechazados. Su misma familia los rechaza. Y así como los médicos están siendo rechazados, dentro de unos días nosotros llegaremos a odiarnos de tal manera. Estaba escuchando un reportaje de que unos amigos colombianos están atrapados en la India, país tan lindo, pero que ahora no tiene ninguna de esas virtudes, rechazan a todo aquel extranjero que pudiera contaminarlos. Y nosotros no somos mejores. Esto no se terminará con una vacuna. Con una vacuna comenzará la crisis final que nos identificará si somos de un lado o de otro lado. Esto ya comenzó y muchos lo están tomando a broma, muchos lo están tomando como que dentro de unos días las cosas van a ser iguales. Ya nunca más van a ser iguales. Aquí en Estados Unidos hay millones de personas que se han quedado sin trabajo. Hay gente profesional haciendo cola para conseguir un poco de comida. Y yo pensé que eso no sucedería. Y me sorprendí a mí mismo con mi esposa tener que ir a un centro de reparto de comida y pensé que sería asunto de ir y hablar y pedir y se acabó. Pero cuando estuve allí me hicieron un examen tan grande como el de migración. No solamente mi nombre, mi peso, mi edad, mi color, mis ojos, de dónde soy, una investigación tremenda. Y esto ya empezó, queridos. Esto ya empezó. Y quizás ahora les está tocando a uno. Tú dirás, bueno, yo tengo mi trabajo seguro o tengo mis ahorros. ¿Cuánto te va a durar eso? ¿Por qué estoy hablando de esto? Simplemente porque quisiera que estos minutos que nos quedan podamos aprovecharlos
para definir de quién vamos a depender. ¿De la fuerza, de la inteligencia, de la sabiduría del hombre? ¿De la bondad del hombre? ¿O de nuestro Dios? Es tiempo de que definas y entiendas lo que dice el Salmo. Alzaré mis ojos a los hombres. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los hombres, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Serías capaz de decir esto cuando no tengas trabajo, cuando tus hijos sean amenazados con meterlos a la cárcel, golpearlos o simplemente matarlos? ¿Estarás dispuesto por un plato de comida o por para algún otro beneficio poder decidir por Dios o por los montes, por Dios o por los hombres? ¿Qué vamos a hacer? Y hay una insistencia en el Espíritu Santo en que hablemos más acerca del poderoso y extraordinario Dios. Quisiera comenzar leyendo un versículo que se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 11, y dice así: Jehová, 11:4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, y sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Este momento ya llegó. Ya llegó, está con nosotros, y quisiera que pudiéramos comprender que nuestra salvación está en juego. Pero en este momento, como una sugerencia, les animo a que usemos el tiempo, esto que para algunos son vacaciones o tiempo libre, lo usemos con sabiduría. Reúnete con tu familia, abre la palabra, dobla tus rodillas y pídele a Dios que te dé sabiduría, no solo para entender la Biblia, sino para conocerlo a Él. Acuérdate que en esto consiste la salvación, en que te conozcan, en que te conozcan, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y que a través de Cristo Jesús podamos desarrollar esta experiencia maravillosa. Me he encontrado por el camino mucha gente linda, mujeres, varones, que dicen que Jesús es mi amigo. A lo largo de mi caminar, siempre tuve respeto por esa palabra. Y te voy a decir esto: antes de que Jesús sea tu amigo, primero tiene que ser tu Salvador. Si Cristo Jesús no es primero tu Salvador, olvídate, imposible es de que sea tu amigo. Pero si quieres que sea tu amigo, antes que ser tu amigo, primero tiene que ser tu Salvador. Y para que Él pueda ser tu Salvador, lo primero que tiene que suceder es que tú tienes que identificarte a ti mismo, tienes que saber quién eres, tienes que reconocer qué haces aquí, quién eres. Si tú quieres que Jesús sea tu amigo, antes tiene que ser tu Salvador.
Y para que Él pueda ser tu Salvador, antes tú tienes que reconocer que tú eres muy pecador. Si tú no reconoces que eres pecador, nunca conocerás a Dios. ¿Por qué? Porque estás bien. Eres adventista de cuarta generación, de tercera generación. Eres hijo de pastor. Toda tu vida en la iglesia. Conoces la Biblia. Estudiaste en la Sierra, en Montemorelos, en el Antiguo. Estudiaste en el Colombo venezolano, en Medellín. Estudiaste en Chillán, estudiaste en El Plata, no sé, estudiaste en Andrews. Tienes una experiencia y tú sabes, querido, si antes de cualquier otra cosa tú no reconoces que eres pecador. Yo no batallo mucho en aceptar y reconocer que soy pecador, porque todos los días alguien se deleita en decirme cuán pecador soy. Y te digo una cosa, cuando alguien me insulta por mi vida, por mis detalles, por mis pecados, por mi pasado, hay gente que me insulta pero violentamente, groseramente, y no lo vas a creer. No me ofendo con esa persona, porque lo que está diciendo es la verdad. Soy pecador y no los odio, no los rechazo. Me da tristeza de haber hecho tanto daño, de haber fallado tanto. Lo primero que tienes que aceptar para acercarte a Cristo Jesús es reconocer que eres pecador. Y entre más rápido lo reconozcas, más rápido Él vendrá en auxilio tuyo para rescatarte de las negras y profundas aguas de este mar violento, para rescatarte, para salvarte. Entre más rápido aceptes que eres pecador. La grandeza del publicano no estaba en su santidad, en su humildad, no. El fariseo era un hombre bueno, era un hombre como tú. Guardaba el sábado, guardaba la ley de Dios, era amable, daba bolsas de comida a los vecinos, devolvía los diezmos fielmente, tenía cargos con responsabilidad en la iglesia. Era un hombre que hacía vigilias, oraba fuertemente, ayunaba insistentemente. Era un hombre reconocido como buen hombre en la comunidad. Tanto que Jesús mismo dijo, si no fuera que si tu justicia no es mayor que la justicia de los fariseos, no vas a poder ser salvo. Sin embargo, este hombre fariseo, que era un hombre noble, bueno, generoso, colaborador, participativo, líder en la iglesia, llegó a depender tanto de su bondad, de su experiencia, de su santidad, que cuando oraba, dice la Biblia que oraba consigo mismo. No necesitaba un Salvador, porque Él era bueno. La grandeza del publicano no estuvo en su humildad, en su pobreza, en su nobleza. La grandeza del publicano fue
que reconoció que él era pecador. Y tú no vas a poder ser grande delante del cielo, ni de Dios, ni del Espíritu Santo, en tanto no reconozcas que eres pecador. La grandeza del publicano fue: ten misericordia de mí. Ay de mí, que soy un pecador. ¿Sabes una cosa, querido? Estar delante de la presencia de Dios en estos días me asusta. Me ha entrado un temor terrible. Nunca me di cuenta cuán terriblemente pecador soy hasta ahora. Siempre he creído que soy un pecador, siempre lo he creído, siempre. Pero en este momento me siento tan sucio, tan malo, tan diminuto, tan nada. Y te voy a decir dónde está el punto. Y no lo vas a creer, quizás, te prometo que no es arrogancia ni presunción. He aprovechado estos días para estudiar, de mañana, de tarde, de noche, a medianoche. Anoche, por aquí estaba, de 12 a 2 de la mañana más o menos. Y con muchas ocasiones termino mi estudio con lágrimas. Y te voy a decir por qué. Hay una cita que se encuentra en la página 343. Este libro yo lo tengo desde que era un jovencito. Era un joven pastor. Se llama El Ministerio de Curación. Ahí abajo, detrás de esa cosa, hay unos libros acostados. ¿Me los pasas? Esos, el rojo, nada más. El rojo. Este libro lo he leído tantas veces. El Ministerio de Curación. Lo he leído más que El Deseo de Todas las Gentes. Lo he leído más que El Conflicto de los Siglos. Lo he leído muchas veces. Tiene conmigo, bueno, yo creo que cerca de 50 años este libro. Y a veces me quedo pensando por qué el libro Palabras de Vida del Gran Maestro y El Ministerio de Curación, después quizás El Deseo de Todas las Gentes y otros libros más, han llegado a ser tan relevantes en mi vida. He tenido privilegios especiales. Yo siento que Dios me ha llegado a amar tanto, independientemente de que soy tan pecador. Y me duele, no lo digo esto simplemente por decirlo, no. Porque cuando un pecador es pecador y reconoce que es pecador, su trayectoria, su caminar, a lo largo del camino ha venido haciendo mucho daño. Y eso es lo que yo he venido haciendo. Mucho daño. Pero una de las cosas más hermosas que me ha pasado es que el Espíritu Santo
me haya hecho comprender que cuando yo acepto que soy pecador y me arrepiento, inmediatamente la mano de Jesús se tiende para levantarme. Quiero que sepan que el pecado me destruyó, me aplastó, me aniquiló, me hizo caer en lo más profundo del hoyo de la desesperación. Pero lo más hermoso de todo esto, que en la misericordia del Señor, Él me ha levantado y todavía estoy aquí. Podría haberme quedado, me podría haber suicidado. Muchos compañeros míos que fallaron en el camino se tiraron a las ruedas de un tráiler. Otros, sí, muchos, pero muchos. Muchos se suicidaron discretamente porque es horrible arrastrar sobre tus hombros la vergüenza del pecado. Y eso es lo que quiere Satanás, separarte de Dios definitivamente. Pero es más grande no la persona que se tira por su vergüenza debajo de las ruedas de un tráiler o se da un tiro en la sien o en las sienes. Es más grande un hombre que a pesar de su culpa y su vergüenza se levante por la misericordia y por la gracia de Dios. Pero cuando te levantas, sucede algo, y aquí te voy a leer qué cosa es lo que sucede. Al aprender, dice en la página 343 del libro El Ministerio de Curación, al aprender más y más acerca de lo que es Dios y lo que nosotros somos, fíjate bien cómo dice esta cita, al aprender más y más acerca de lo que es Dios. Ahora, escúchame, te voy a interrumpir. No te quedes pensando en mis pecados y en todo lo que yo he hecho. No te distraigas, porque tú eres tan pecador como yo, o menos o más. Así que no pierdas tiempo en revisar mi vida, porque no me alcanza el tiempo. ¿Sabes una cosa? Esos amigos que me critican, que me censuran cuán sucio, inmundo y pecador soy, yo podría quedarme pensando, sí, pero él, hermano, ¿sabes una cosa? Escucha lo que voy a decir. Hay algunos que son terriblemente pecadores, lo son. Pero yo no me quedo pensando en el nivel de pecado que ellos tienen, porque revisar mi vida pecaminosa me ocupa todo mi tiempo como para ponerme a pensar en tus pecados o en los pecados de mis vecinos o de mis enemigos o de mis críticos. No tengo tiempo para pensar en sus pecados porque mi vida pecaminosa me ocupa completamente, y ay de mí que yo no pueda ser librado. Decía el salmista, líbrame de todos mis pecados, aún de aquellos que me son ocultos. Y querido, fíjate lo que dice la cita. Si tú piensas que tú has tenido pecaditos por ahí, has pecado, pero no es tan grave como los de Salomé o como los de X, no tan grave, hermano. Yo quiero decirte que no hay pecado pequeño, no hay pecado pequeño. Fíjate cómo dice esto. Eva fue sacada del paraíso, para algunos por un pecado pequeño. No hay pecado pequeño. Satanás fue expulsado del cielo por un pecado pequeño. No hay pecado pequeño, no hay.
Dios no perdonó el pecado de Caín. No hay pecado pequeño. El más diminuto de los pecados es suficiente para que te quedes fuera del paraíso o fuera del cielo y definitivamente fuera de la presencia de Dios. Fíjate bien, al aprender más y más acerca de lo que es Dios y lo que nosotros somos delante de Él, mientras tú no conozcas a Dios, no vas a descubrir lo miserable que tú y yo somos, lo sucio. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes quiénes somos nosotros? En este momento están sacando los cadáveres de los hospitales, de los infectados con el COVID-19. Los hombres que los sacan de los hospitales están cubiertos como si fueran astronautas. Los sepultureros están vestidos de la misma manera. Su familia no puede darles una última mirada, nunca más los vuelven a ver. No los pueden tocar, no pueden agarrarse del cuerpo y llorar porque se infectan y se morirían. Yo quiero decirte que ese nivel de inmundicia es lo que nosotros tenemos de pecado. Eso. Si nosotros pudiéramos entender lo que significa, ¿sabes qué está pasando en Nueva York y en muchos lugares? Están sacando los cadáveres o los están metiendo y algunos los han dejado caer porque tuvieron el riesgo de ser contaminados. Sí, los dejaron caer al piso. Y algunos vivos todavía. ¿Por qué? Porque están terriblemente infectados. Bueno, pues ese nivel de contaminación y de infección que tienen los cuerpos ya extremos del COVID-19, así nosotros estamos para el cielo, para los ángeles, para los seres que nunca cayeron, así estamos nosotros. Y a menos que reconozcamos que no hay remedio para nuestro COVID 50, 60, 70, no sé en qué año naciste, dice, en el 2000, en el 2020. Así como no hay remedio para aquellos que están inflamados, sucios, llenos de pus, contaminados por el COVID-19, así nosotros estamos delante del Señor. Y lo sorprendente es que si tú reconoces tu realidad y tu necesidad, Él viene y puede tocarte y puede abrazarte y puede sanarte y puede salvarte. Pero esto solo sucederá hasta que tú reconozcas que tu enfermedad del COVID-19 pecaminoso espiritual no tiene solución. Cuando tú reconozcas que tú tienes un cáncer podrido lleno de pus llamado pecado, es cuando entonces el Señor vendrá para salvarte. Fíjate bien, al aprender más y más acerca de lo que es Dios y lo que nosotros somos delante de Él, una podrida llaga, entonces dice aquí, temeremos y temblaremos en su presencia. ¿Oíste lo que dice? Nosotros, no, Jesús es mi amigo, es mi cuatacho, es mi amigocho. Yo he escuchado a mujeres y a varones decir que Jesús es su amigocho. ¿Sabes por qué? Porque no sabes quién eres tú.
Si tú supieras que eres un podrido desecho del COVID-19 espiritual de estos últimos días, que nadie quiere acercarte a ti, que nadie quiere tocarte, que nadie te quiere ni siquiera mirar, algunos ni quisiera saber que existes, porque el solo pensamiento genera náuseas y 1000 emociones negativas y contrarias en este momento. En este momento, querido, estos amigos que están atrapados en la India, en Malta y en diferentes partes del mundo, nadie los quiere, no están contaminados, pero el solo hecho de que sean extranjeros, la nación, el país, la ciudad no los quiere. Nosotros mismos estamos en la misma condición. Pues yo quiero decirte, querido, que esa es la realidad de nuestro pecado. Mientras nosotros no aprendamos a identificar el nivel, lo que nos va a salvar es que reconozcamos que somos pecadores. Al aprender más y más acerca de lo que es Dios y lo que nosotros somos delante de Él, temeremos y temblaremos en su presencia. ¿Sabes por qué? Porque Él no tolera la inmundicia. Él no tolera la suciedad. Él no tolera la contaminación. Él no tolera lo inmundo, lo sucio, lo malo, el pecado. No lo tolera. No lo tolera, pero dice Testimonio para los Ministros que el pecado le es odioso, 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 odioso. Y porque la santidad es el asiento de su trono. Y él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el sueño de Dios para ti es que seas santo. Y sabes una cosa, sabes que la santidad no empieza en la iglesia. La santidad empieza en tu casa. No lo vas a creer, no lo vas a creer. Pero dice aquí en el libro de 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y sabes cómo le vas a demostrar que tú eres santo? No lo vas a creer, varón. Hasta vas a llorar. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y lo que continúa allí diciendo, y para demostrar que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y la santificación empieza aprendiendo a tener a nuestra esposa en santidad y honor. Fíjate bien, si nosotros no estamos llenos del COVID-19 espiritual, pecaminoso, sucio. Esto es terrible. Y yo empecé reconociendo cuán sucio, inmundo y pecador soy. Porque la única manera en que puedes ser salvo es reconociendo que eres pecador. Porque cuando eres pecador vas a entender la grandeza infinita de Dios. Que nadie se le puede acercar. Porque Él es muerte. Él es Dios, es muerte. Sí,
Te voy a leer algunos versículos. Vamos a ver, yo te decía que Dios me ha regalado este libro. Yo lo tengo por muchos años. Y siempre he recomendado que lean este libro. Cuando era un pastor joven, yo pedía que mis hermanos, y en manera particular mis amigos, cuando yo tenía confianza con alguna persona, yo le decía, ¿quieres tú llegar a ser al nivel de Jesús y conocer a Dios? Lee los últimos 10 capítulos del libro El Ministerio de Curación. Los últimos 10. Son cortos. Y tú vas a tener el privilegio de ser santo como Cristo Jesús. Te lo digo de corazón. El Señor, el primer libro que yo leí fue este. Y te voy a decir por qué quería Dios que leyera esto. En la vida he tenido privilegios especiales. Conmigo tengo un libro del Ministerio de Curación, de los primeros que fueron impresos en los 1800 y finales. Yo lo tengo. Y este libro perteneció al primer capellán que la Iglesia Adventista tuvo, el pastor Baldwin. Lo tengo yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me mandó este libro? Este libro tiene más de 130 años. Y lo tengo yo. Te voy a decir otra cosa. Cuando me regalaron este libro, unos meses antes, conocí a una bisnieta de la hermana White y me regaló una moneda de un centavo de 1844 que había estado en el manejo de la casa de la hermana White. Y él me dijo, pastor, yo se lo podía dar a la iglesia, a la organización, pero el Espíritu Santo me ha inspirado para dárselos. En algún momento se los voy a enseñar. Me lo dio a mí. Y entonces, una moneda de 1844, que cuando yo vi la moneda, se me escaparon 2 lágrimas. Porque algunas manos que tuvieron esa moneda en las manos lloraron por la segunda venida de Cristo en ese chasco amargo y doloroso. Y cuando yo tuve este libro en mis manos, me di cuenta que Dios tiene que tener un interés muy grande por mí. Y quisiera pedirte que leas los últimos 10 capítulos del libro Ministerio de Curación. Y te prometo que tú serás un hombre humilde, sencillo, santo y semejante a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque al aprender más y más acerca de lo que Dios es y lo que nosotros somos delante de Él, temeremos y temblaremos en su presencia.
yo no sé si tú recuerdas que todos los hombres que han conocido alguna vez a Dios tiemblan y temen delante de su presencia. Dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 12, acerca de Moisés: tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hebreos 12, 21. Esto lo dijo alguien que fue un consentido de Dios. Pero tú no puedes tener una comprensión de la grandeza de Dios en tanto no tengas una comprensión de quién eres. El ladrón en la cruz tuvo una comprensión de quién era Jesús cuando él reconoció que él era nada, que él era un pecador. Nosotros estamos aquí pagando por nuestros pecados, por nuestros delitos, pero este maravilloso ser no ha cometido ningún pecado. Eso es lo que hace grande a un hombre. Y Moisés dice aquí: tan terrible era lo que se veía que Moisés mismo dijo: estoy espantado y temblando. Esto lo dijo Moisés. Quisiera, para que tengas una idea, ¿por qué nosotros no respetamos a Dios? ¿Por qué no guardamos sus mandamientos? ¿Por qué nuestros pensamientos siguen siendo impuros? ¿Por qué seguimos comiendo la comida que comemos? ¿Por qué nuestros cuerpos no son cuidados como templo del Espíritu Santo? ¿Por qué nuestros hábitos pecaminosos no son alejados de nosotros? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no conocemos a Dios. Y al no conocer a Dios tampoco nos damos cuenta de lo horrible que somos delante de Dios. Voy a leerte otra vez la cita. Al aprender más y más acerca de lo que Dios es, y entenderemos lo que nosotros somos delante de Él, entonces temeremos y temblaremos en su presencia. Voy a leer rápido algunos versículos. Uno de los profetas que me gusta leer es el libro de Habacuc. Para mí, Habacuc no tenía a Dios como su amigocho. Habacuc tenía a Dios como su Salvador. Él reconocía lo terrible pecador que era. Y llegó a través de esa comprensión de su inmundicia a entender la pureza, la santidad y la grandeza y la gloria del Dios que nosotros tenemos. En el libro de Habacuc hay un versículo que tú conoces muy bien. Dice aquí en el libro de Habacuc 2:20: mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Pero nosotros tenemos nuestras iglesias adventistas un mercado grosero e insolente. En Estados Unidos son irreverentes. En México son súper irreverentes. A la hora de la escuela sabática, eso es groseramente insultante. Y no digamos a la sociedad de jóvenes también. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Habacuc era un hombre tan santo que entendía su realidad y la belleza y la grandeza de Dios. Dice Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Por esa razón es que Habacuc dice: ¡hey, señores, cállense! Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra.
¿Saben ustedes? ¿Saben que una cosa que tiene la adventista común es que habla demasiado? Habla demasiado predicando en su sermoneo, en sus conversaciones amigables, familiares, en sus oraciones no hace otra cosa más que hablar. ¿Y sabes qué dice Dios? ¿Sabes qué dice aquí Habacuc a través del Espíritu Santo? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué? Porque muy limpio eres, 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio porque destruirías al impío. Hermanos, los ojos de Dios son infinita y perfectamente limpios para ver el mal. Déjame leerte el Salmo 46:10, un versículo que lo hemos usado, y dice aquí en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Por lo tanto, estad quietos y conoced que yo soy Dios, porque el santuario es la morada del Altísimo, dice el mismo 46, Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear el alba. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ellas, por lo tanto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, Isaías 35, voy a leerte aquí rapidito, Isaías 35, estoy leyendo estos versículos porque nosotros no conocemos a Dios. Isaías 35, nuestra iglesia no conoce a Dios. En los estudios bíblicos hablamos de que podemos acercarnos a Él, de que es un amigo que murió por nosotros, que nos ama mucho, pero nunca nos han dicho cuánto Él aborrece el pecado. 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, pero no quisisteis. Por tanto, el Santo de Israel, dice el 12, dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, como la caída de una pared vieja que se viene al suelo, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Queridos, déjame leer otro versículo. Dios es terrible. En el libro de Salmos, en el capítulo 99, estoy leyendo, quiero que tengas una conciencia clara. Podría no leer estos versículos. Mi esposa me ha recomendado que no predique largo esta mañana porque el aparato está en problemas. Sin embargo, voy a hacerlo hasta que lo pueda hacer. Dice aquí en el Salmo 99, 1-3, dice así, Jehová reina. Si tú conocieras a nuestro maravilloso Dios, dice aquí, Jehová reina, temblarán los pueblos, porque Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá toda la tierra, porque Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, porque Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Hermano, si puedes entender esto, perdón. Bendito seas. Te lo repito, fíjate cómo dice, Jehová reina. Temblarán los pueblos. Hermanos, si tú no logras entender esto, ¿sabes qué? Yo he predicado alguna vez acerca de esto.
Pero siempre me encuentro a alguien así. No me gustó cómo habla ese hombre, porque a Dios no hay que temerle, a Dios hay que amarle. Dios es amoroso, Dios es cariñoso, Dios es tierno, Dios nos apacienta como sus ovejas. Sí, cuando has cruzado la barrera de la confesión, del arrepentimiento y del abandono del pecado, entonces Él te pastoreará en delicados pastos, te librará de la muerte y te hará sentar en su mesa sagrada, y allí vas a ser bendecido porque vas a ser participante de la cena de las bodas del Cordero y vas a celebrar la cena del Señor en un ambiente maravilloso, único y especial. Pero eso es cuando tú reconozcas que eres pecador. Dice aquí: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, porque Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es muy santo. Hermanos, si pudiéramos comprender estos versículos, si pudiéramos comprenderlos en el libro de Salmos, en el 102, versículo 19. ¿El anterior que leíste cuál es? 99, del 1 al 5. Gracias. Dice 102, 19, dice así la palabra del Señor. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Hermanos, porque como la altura de los cielos sobre la tierra es donde Dios vive, Él mora en las alturas infinitas. En un ambiente increíble, un río de fuego sale delante de Él. Millones y millones le sirven. Poderosos ángeles, un solo ángel. Pero hay millones alrededor de Él. Un solo ángel mató una vez a 300,000. Uno solo. Y querido, hay millones y millones, y un río de fuego sale de su trono. Y quiero que sepas que todo esto cambia cuando nosotros aceptamos que somos pecadores, porque Él nos recoge, Él nos levanta de nuestra inmundicia, saca los demonios que tenemos dentro y nos hace nuevas criaturas para gloria de su sagrado nombre, y nos permite el privilegio de ser semejantes a Cristo Jesús. Hay una cita que me avergüenza, que me duele, que se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 62-65, dice aquí, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, sabrás que yo soy Jehová. Por el pacto que yo confirmaré contigo, sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüenzas. Perdón, voy a empezar a leerlo porque me impresiona el 62. Sino por el pacto que yo confirmaré contigo, sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes, para que te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Qué terrible versículo. Este versículo me hizo llorar avergonzado, de rodillas, por un buen rato. Nosotros somos buenísimos hablando en nuestras oraciones, y oramos y bendecimos al presidente de la República, al pastor, a los colportores, a los amigos, a los hermanos, pero no cambiamos nuestro carácter. Somos groseros, insolentes, orgullosos, altaneros, odiosamente no cristianos. Hablamos demasiado. Por eso es que el Señor dice: hey, calla, estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Acabamos de leer el versículo de Isaías que dice, en quietud, hey, tranquilízate. Te voy a decir, el secreto de la oración no es tanto cuánto dices, sino cuánto escuchas. ¿Oíste lo que acabo de decir? Hermanos, cuando yo estoy aquí de rodillas, yo paso horas no diciéndole al Señor en un parloteo horrible y odioso, sino quedo en silencio hasta que Él empieza a hablar y con lágrimas puedo escuchar. Aquí lo dice, sino por mi pacto te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Pero por mi pacto que yo confirmaré contigo, sabrás que yo soy Jehová. Él quiere, Jesús quiere que tú conozcas a su Padre. Lo inmenso, lo enorme, lo grande, lo majestuoso, lo infinito, lo glorioso que es Él. Eso es lo primero que quiere hacer Jesús. Porque mientras tú dependas del Jesús de Nazaret, no vas a cambiar. Tú vas a cambiar cuando conozcas a su papá. Allí van a temblar todos, incluyendo Moisés. Dice, estoy temblando y tengo miedo. Pavorosamente estaba temblando. ¿Por qué? Isaías vio la gloria del Señor, inmediatamente cayó a tierra como muerto. ¿Cómo es posible que siendo un hombre inmundo de labios, fíjate bien, lo primero que hace un hombre cuando conoce a Dios es reconocer la inmundicia que hay en él? Y tú dirás, pero ¿cómo es que Daniel llega y ora y dice, hemos pecado? Porque tú no puedes. Yo recuerdo que estaba reunido con un grupo de pastores jóvenes y hablando de Daniel, y uno dijo, no, pastor, Daniel no pecaba. Lo que pasa es que simpatizaba. No, hermano, tan pronto tú ves la gloria de Dios, inmediatamente se ve lo horrible de tu desnudez. Tan pronto Eva y Adán se escondieron al oír la voz de Dios porque se dieron cuenta de su horrible desnudez. Hermano, cuando tú estás delante de la presencia del Señor, lo primero que sucede es que toda tu indignidad, toda la pus, toda la suciedad, toda la inmundicia, ¡ay de mí que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos! Fíjate bien, yo soy hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Es terrible, es terrible, es terrible. Y aquí dice, Él quiere hacer un pacto contigo, quiere confirmar un pacto contigo para que sepas que Él es Dios. Y entonces para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Hermano querido, pacientemente esperé en Jehová. Guarda silencio delante de Jehová. No lo quieras impresionar con tus maravillosas oraciones. Yo no estoy de acuerdo con esas reuniones de oración donde vamos a exhibir de 2 en 2, de 4 en 4, de 5 en 5. Qué bien sabemos orar. Eso era lo que hacían los fariseos en las esquinas de las calles. Hermano, guarda silencio. ¿Por qué en lugar de hablar, por qué no tratas de escuchar la voz de Dios? Hermano, este versículo debieras de memorizártelo. Dice, por mi pacto que yo confirmaré contigo, por mi pacto que yo confirmaré contigo, sabrás que yo soy Jehová. Y Él se te va a presentar. Y cuando lo veas, vas a llorar. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza
cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. Hermanos, Cristo reveló a Dios a sus discípulos, dice en la página 363 del Ministerio de Curación. Cristo reveló a sus discípulos, Cristo reveló a Dios, página 363, déjame leértelo completamente, porque eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros ahora. Y hermanos, pero sí, porque nosotros amamos al Jesús de Nazaret, pero le faltamos al respeto como los discípulos lo hacían. Nunca le daban lo que esperaba de ellos. No les importó su soledad, su dolor. En lugar de darles de comer, se lo comían todos ellos. En lugar de velar con ellos en oración, se dormían. Como hoy, mucha gente. ¿Sabes por qué? Entre paréntesis, estos días de quédate en casa, acuéstate temprano, haz una disciplina y levántate temprano para saludar al Dios vivo. Si ya estás aburrido, levántate temprano para saludar al Dios vivo, pero acuéstate temprano. Mucha gente, me decía alguien por aquí, que hay gente que se queda platicando en la noche hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana, y se levantan a las 2, 3 de la tarde también. Es una manera satánica de perder el tiempo. Acuéstate temprano y levántate temprano para que el Señor pueda mostrarte su gloria, sus pensamientos y sus palabras. Levantándose muy de mañana, Él iba a un lugar aparte y allí oraba. Si Él, siendo Dios, necesitaba estar en comunión con su Padre, ¿cuánto más tú y yo que somos pecadores? Dice aquí, Cristo reveló a Dios, página 363, Cristo reveló a Dios a sus discípulos de un modo que realizó en sus corazones una obra especial, tal como desea hacerla en nuestros corazones. Dios, Cristo Jesús, quiere revelarnos a su Padre. Cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Sí, Moisés, no puedes ver mi gloria, pero voy a exaltar a mi Padre delante de ti. Va a ser increíble lo que va a pasar. Lo primero que hizo Jesús con Moisés es presentarle a su Padre. Lo primero que Jesús quiere hacer contigo y conmigo es presentarnos a su Padre. Cuando nosotros conozcamos a su Padre, cuando nosotros conozcamos, nos quedaremos mudos literalmente. Dice aquí en Daniel 7, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono era llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían con deleite delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Hermanos, alguien dice, sí, porque era el juicio. No, hermanos, este es el ambiente donde Dios vive. Eso es Él. Dios es un ser que está envuelto en fuego. Su trono es llama de fuego. Las ruedas de su trono son fuego ardiente. Debajo de su trono fluye un extraordinario, majestuoso, poderoso, insoportable río de fuego. Dice que un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y este es el Dios que Jesús quiere que tú conozcas, porque mientras no lo conozcas, tú vas a seguir comiendo, viviendo, pensando, actuando, mirando, tocando la basura de este mundo.
El conocimiento de Dios, en la misma página dice, y de Jesucristo expresada en el carácter, es una exaltación por encima de cualquier otra cosa que se estime en el cielo o en la tierra. Esto es lo supremo. Es la llave que abre los pórticos de la ciudad celestial. Es designio de Dios que posean este conocimiento todos los que se revistan del Señor Jesucristo. Fíjate bien, ¿cuál conocimiento? El conocimiento del Padre, el conocimiento de Dios y de Jesucristo, porque en esto consiste la vida eterna, expresado en el carácter. Es una exaltación por encima de cualquier otra cosa que se estime en el cielo o en la tierra. Es designio de Dios que posean este conocimiento todos los que se revisten del Señor Jesucristo. Si tú no tienes un conocimiento del Padre, tú no vas al cielo. ¿Por qué? Porque, pues, para empezar, no vas a identificar quién eres tú. La gente que no conoce a Dios no sabe que este hombrecito aquí es tan pecador, tan sucio y tan indigno. Pero va a la iglesia, dirige, canta y hace cosas inmundas, pero todavía se cree digno delante del Señor. Dios te vomita, porque si hay algo que Dios vomita, es la gente que aparenta y no es, que es sucia, que es pecadora. Dios no la tolera, Dios la vomita. Si hay algo que Dios vomita es la apariencia de piedad. ¿Y sabes qué dice? A estos evítalos. Porque esto le hace tanto daño a la iglesia al aprender más y más acerca de lo que Dios es y lo que nosotros somos delante de Él. Temeremos y temblaremos en su presencia. Hermanos, quiero que pienses qué clase de Dios tenemos. Usa quiso ayudar y metió la mano. Y su presunción de ayudar a Dios fue castigada con una muerte instantánea. Moisés mismo, reconociendo la presencia de Dios, se volvió para contemplar esa zarza ardiente. Y cuando se iba acercando, el Señor habló y dijo: quítate los zapatos. No te acerques aquí, quítate tus zapatos, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Hermanos, esto lo está describiendo el don de profecía. Dice que salió Jacob de Berseba y fue a Harán y encontró un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Qué maravilloso Dios tenemos. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y hay una cita gloriosa que quiero conversar contigo en una forma más amplia, porque es importante que entendamos lo glorioso que es nuestro Dios. Voy a parar aquí porque nuestro aparato ya está llegando a su fin. Pero quisiera que pudieras entender que cuando tú logras entender que tú eres un miserable y sucio y contaminado pecador, es entonces cuando la grandeza de Cristo
empezará a ser pintada, dibujada dentro de ti para que logres tener un carácter semejante a Él. Pero antes tenemos que reconocer cuán inmundos y pecadores somos. No te fíes en mí. Cuando yo predico, yo me doy cuenta que hay algunos que se ponen a pensar en mis pecados. Hermano, tú tienes tantos que de aquí a la segunda venida no te da tiempo para arreglarlos, a menos que empieces a trabajar con ansiedad y preocupación ahora mismo. Tú tienes tantos pecados, déjame los míos. Yo no me entretendré con los tuyos. No voy a perder el tiempo con los tuyos. No. Jamás me verás criticando los pecados de alguien. ¿Por qué? Porque tengo suficiente con los míos para gastar mi tiempo hasta que quede limpio, para poder vivir delante de la presencia del Señor. Hay un versículo tremendo que dice la palabra del Señor, que el Señor lleva muerte delante de él. Quizás te la lea. Está en el libro de Habacuc. Dice aquí, fíjate bien, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y entonces habla Habacuc y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y entonces el 3 dice: Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos. Me encanta Habacuc porque él tenía un concepto preciso, claro, de quién es Dios. Mientras tú no tengas un concepto claro de quién es Dios, tú te vas a sentir bueno. No necesitas orar, no necesitas ayunar, no necesitas leer la Biblia, no vas a celebrar el culto familiar, no vas a dejar esa comida mundana, grosera, perversa de Egipto, de Babilonia. ¿Por qué? Porque tú estás bien. Pero cuando tengas, dice aquí, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, dijo Habacuc: he oído tu palabra, Jehová, y temí. Vendrá Dios desde Temán y el santo desde el monte de Parán, porque su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron. Hermano querido, nosotros no vamos a cambiar nuestro carácter en tanto no conozcamos a Dios. Fíjate bien, dice aquí, delante de su rostro iba mortandad. ¿Por qué? Allí murió Usa, allí murieron todos aquellos que en forma atrevida no distinguieron lo sagrado de su presencia. Hermanos, allí murieron los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón pensaron que era cualquier cosa. Predicar. Hay mucha gente que se anda invitando para predicar. Te digo una cosa: no te ofrezcas. Deja que Dios te llame cuando te necesite. ¿Por qué? Porque cuando tú te lances a predicar, no tendrás un mensaje de parte de Dios. Moisés no sabía hablar. Manda otro. Él no se ofreció. Pero cuando finalmente Dios lo envió, salvó a 2 millones de personas de la esclavitud. Nosotros no bautizamos a nadie. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos mandó. Nosotros tomamos la iniciativa de ser misioneros y pastores o predicadores y pensamos que así es la cosa. Querido, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor de su rostro fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano,
y allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad. Cuando yo leí este versículo me asusté de verdad, porque te digo una cosa, si tus hijos son irreverentes, no se levantan temprano para celebrar el culto familiar, no leen la Biblia, no oran, ¿sabes qué cosa van a encontrar como bendición delante del rostro de Jehová? Mortandad. Mortandad. Dios no tolera a nadie que no respeta. Usa quiso ayudar e instantáneamente su premio por ayudar fue la muerte. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Los hijos de Aarón estaban oficiando en el templo, pero se pusieron a jugar y complacieron a su estómago antes que honrar a Dios, y Dios los aniquiló en ese momento. Un poco de esto, querido, lo que tú comes, lo que tú bebes, te acerca a Dios o te aleja de Dios. Cuídate de lo que comes, no te aleje de Dios, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, que buscarán complacencia en sus deleites y pasiones, que estos serán llamados, dice Pablo, enemigos de la cruz de Cristo, que solamente piensan en comer. Que Dios te bendiga. Voy a parar aquí. Quisiera que dediques hoy el día para conocer a Dios. Lee los últimos 10 capítulos del libro Ministerio de Curación. Los últimos 10. Cuenta desde lo último, desde el final hacia atrás, 10 capítulos, y empieza a leerlos. Pero dobla tus rodillas y humíllate delante del Señor, porque no es cosa, Señor, quiero conocerte. Y ahora vamos a empezar. Hermano, no es así, no es así. Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, pero antes se tenían que bañar, se tenían que santificar, se tenían que preparar. ¿Y sabes cuánto tiempo lo estuvo haciendo esperar Dios a Moisés? Lo hizo esperar allí en su salita 40 días. 40 días no tuvo tiempo para comer, no tuvo tiempo para otra cosa más que para pensar si no moriría delante de la gloriosa presencia de Dios. Moisés estuvo allí esperando en la sala de espera por 40 días. ¿Quién eres tú para no levantarte temprano y con lágrimas y vergüenza llorar delante de Él y confesar tus pecados? Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga piedad de nosotros. Vamos a cantar el himno número 76, por favor, y vamos a terminar. Necesito el himno. El Señor, fíjate bien qué hizo con sus discípulos. Él dice que Cristo reveló a Dios a sus discípulos de un modo que realizó en sus corazones una obra especial, tal como desea hacerla en nuestros corazones. Él quiere presentarnos a su Padre, pero si tú no le das tiempo, si tú no le das la oportunidad, vamos. Mira,
somos tan indignos para estar delante de ti. Señor, a veces no entendemos la insistencia de Jesús. Cuando Él te lloraba, cuando Él te suplicaba, déjame mostrarles mi gloria, porque para Él su gloria eres tú, su Padre eterno, su bendito Padre celestial, en quien confiaba y dependía cada mañana, cada tarde, a cada segundo, a cada instante. Yo lo que mi Padre quiere, eso hago. Nosotros estamos llenos de pecado, de maldad, y no solamente amamos nuestro maldito pecado, sino que lo defendemos y hasta hacemos decir a la Biblia y a tu sagrado nombre, Señor, decir cosas como que si tú estuvieras de acuerdo con nuestro demoníaco pecado, por favor, Señor, apártanos de la maldad y ayúdanos a entender que tú no juegas con el pecado, que tú no toleras el pecado, que tú llevas delante de tu rostro fulgurante y poderoso, llevas mortandad arrastrando a todos aquellos que no respetan tu santa ley, no respetan tu presencia, no respetan tu factor de eternidad, no respetan tu gloria. Señor, ayúdanos por favor a valorar la oportunidad que nos estás dando en este momento para lograr la santidad sin la cual nadie podrá verte. Ayúdanos a abrazarnos a Cristo Jesús y no soltarlo hasta que nos lave completamente con su sangre preciosa y nos habilite para vivir eternamente contigo. Bendito sea tu sagrado nombre. Gracias, gracias, gracias por habernos dado a Jesús, el más grande tesoro. Gracias porque su máximo placer es presentarnos a su papá, a su papito querido. Por favor, ayúdanos, porque Él quiere compartir esta bendición de darnos a su papá también para que nosotros podamos acercarnos a ti como nuestro Padre por amor, el amor que solamente Él puede compartir. Alabado seas, bendito seas, y gracias por Jesús otra vez. En su sagrado nombre te lo pedimos humildemente. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Por favor, usen el tiempo, no lo desperdicien. No lo desperdicien. Hay demasiado trabajo en limpiarnos, en prepararnos, en arreglarnos y desarrollar un carácter. Y acuérdate que la santidad empieza en tu lecho matrimonial, empieza en tu casa, no empieza en la iglesia. Si tú quieres ir a impresionar con tu santidad a la iglesia, estás llevado por Satanás, porque la santidad empieza en la casa con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Gracias, que Dios nos bendiga.